Hola, bienvenido a este nuevo video en el cual vamos a explicar el proceso para formular expresiones algebraicas. En caso de que tengas un problema en el cual no conozcas las expresiones algebraicas, yo te recomiendo seguir el siguiente procedimiento. Número 1, identificar las constantes. Número 2, identificar las variables. Número 3, esquematizar. 4, construir las expresiones. Y número 5, resolver el problema. Entonces, te recuerdo que las constantes son aquellas cantidades que no cambian, que permanecen siempre valiendo el mismo resultado, y las variables son aquellas cantidades que o puede valer una cosa o puede valer otra cosa. Y hay diferentes tipos de variables, ¿no? La independiente, la dependiente, pero eso ahorita no lo veremos. Ok, vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar este proceso para solucionar problemas. Entonces, vamos a ver el siguiente ejemplo. Dice, Carlos va a acercar un área específica de su terreno. Él tiene dos opciones, formar un rectángulo cuya base sea de 150 metros o un rectángulo de base de 100 metros si tiene 400 metros de cerca. ¿Cuál opción le conviene para abarcar más espacio? Ok, dijimos número 1, hay que identificar las constantes, es decir, aquellos valores que van a permanecer siempre iguales. El primer valor que vamos a determinar, bueno, dice que tiene 400 metros de cerca o de material para cercar. Entonces, si la cerca va alrededor del terreno rectangular, entonces podemos intuir que si la cerca, todo lo que mide el contorno de la cerca son 400 metros, entonces el perímetro del rectángulo o del terreno van a ser 400 metros. ¿Sí? Muy bien. Ahora, partiendo de ahí, tenemos otras dos cantidades, pero estas cantidades representan a la base. Entonces, dijimos que las variables son aquellas cantidades que pueden valer un valor o que pueden tener un valor o pueden tener otro. ¿Sí? En este caso, entonces, en este caso, la base sería una variable. Entonces, nuestro segundo paso es identificar variables y ya identificamos que la base del rectángulo, del terreno, es una variable, en este caso le pusimos, o yo le puse x, ¿sí? Que ya sabemos, o puede valer 150 o puede valer 100. Y tenemos una segunda variable que viene siendo la altura del terreno, ¿sí? Entonces, a la altura del terreno no sabemos cuánto puede valer, entonces le pusimos y. Muy bien. Tercer paso. El tercer paso dice que hay que esquematizar. Entonces, vamos a hacer un esquema. Es un terreno rectangular, dice el problema, cuya base no la sabemos, dijimos que la base x, y cuya altura tampoco la conocemos, entonces a esa altura le pusimos y. Si queremos calcular el área de este terreno, multiplicamos la base por la altura, x por y, entonces el área nos da igual a xy. ¿Sí? Entonces, aquí es importante, esquematizar siempre es importante porque nos ayuda a visualizar. Entonces, yo te recomiendo, si se te hace más fácil, iniciar con el esquema y luego ya en los siguientes pasos, pues es tu decisión, ¿no? La idea es de que al final de cuentas puedas comprender el problema y lo puedas solucionar, pero sí o sí te pedimos que esquematices o que hagas un esquema para que sea más sencillo visualizar el problema. Ahora, número 4, vamos a construir las expresiones. Aquí en automático, cuando yo hice el esquema, ya construí las expresiones. La única expresión que construí fue que el área es igual a xy, porque es la única expresión que realmente necesito. Entonces, vamos ahora sí a resolver el problema. Dice, ¿cuál opción le conviene para abarcar más espacio? ¿Cuál opción? Bueno, tenemos dos opciones. La opción 1, en que la base mida 150, y la opción 2, en que la base mida 100 metros. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si recuerdas, esta tabla la utilizamos para evaluar las expresiones, ¿sí? Entonces, tenemos dos opciones para la base, que en este caso la base viene siendo x. Tenemos que puede ser 150 o puede ser 100. Vamos a determinar entonces los valores de y. Si recuerdas, en el video anterior dijimos que cuando hay una condición de que el perímetro es constante, tenemos que y o x no pueden tener cualquier valor, tienen que depender del perímetro. Entonces, en este caso, como ya conozco x, vamos a determinar el valor de y. Entonces, utilizamos la fórmula del perímetro,
Perímetro dijimos de un rectángulo es 2 veces la base más 2 veces la altura. La base dijimos que es X y la altura dijimos que es Y. Entonces el perímetro, que es igual a 400, igual a 2 por X, que X vale 150, es este valor que teníamos aquí, ¿sí? Más 2 veces Y. De aquí vamos a despejar la Y. Bueno, primero multiplicamos 2 por 150 y nos da 300, ¿sí? Únicamente multipliqué 2 por 150. Ahora, estos 300 están sumando, pasan para acá restando, ¿sí? Restan al 400, 400 menos 300 nos dan 100, el 2 está multiplicando la Y, pasa a dividir, entonces 100 entre 2 nos da 50 metros. Aquí yo me salté algunos pasos porque este procedimiento ya lo expliqué en el video anterior. Te invitaría a que si tienes dudas de cómo saqué este resultado, pues revises el video anterior. Entonces ya tenemos que Y va a valer 50 metros, ¿sí? Calculamos el área, multiplicamos X por Y, entonces el área de ese rectángulo o de este terreno sería de 7.500 metros cuadrados. Vamos a ver la siguiente opción. La siguiente opción es que la base valga 100 metros. Entonces, mismo procedimiento. Ahora en lugar de 150 sustituimos por 100, que es la nueva base. Entonces, sustituimos por 100. 2 por 100 nos dan 200. De igual forma, despejamos la Y, el 200 está sumando, pasa a restar, 400 menos 200 nos da 200, sobre 2, y tenemos una altura de 100 metros. Entonces vamos a poner aquí, en Y, 100 metros. Multiplicamos base por altura y nos da 10.000 metros cuadrados. Entonces dice, problema, ¿cuál opción le conviene para abarcar más espacio? Entonces, de estas dos opciones, ¿cuál abarca más espacio? Pues claramente esta de aquí, ¿no? La segunda opción. Entonces, le conviene a Carlos utilizar la segunda opción. Muy bien. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, un robot de visión va a medir la sección de una parcela rectangular de maíz que está dentro de un terreno rectangular de 12 por 8 hectómetros, para después de esto hacer una división exacta en el terreno que cumpla con las siguientes características: que la parte superior de la parcela de maíz se siembre algodón y todo lo que sobra del terreno del lado izquierdo se siembren árboles, tomando en cuenta que la parcela se encuentra pegada al lado derecho del terreno. Realiza el esquema de la distribución de terreno y sus expresiones. Ok, bueno, aquí también quiero hacerles ver o recordar que estamos viendo en nuestra guía de aprendizaje aplicaciones de la robótica a la agricultura. Entonces, y cómo las matemáticas nos pueden beneficiar. Entonces, este es un problema en el cual podemos ver la robótica aplicada a la agricultura y una herramienta matemática. Entonces, pues vamos a empezar. Dijimos que el proceso primero hay que identificar las constantes. Tenemos la base del terreno, de todo el terreno, que es de 12 hectómetros. Tenemos también una altura de 8 hectómetros. Sí, esto nos lo está diciendo aquí el problema. Entonces, aquí quiero enfatizar que es la base y la altura de todo el terreno, ¿sí? Del terreno que tiene esta persona, ¿sí? Porque también hay una base y una altura, pero de la parcela de maíz. Entonces, para que no confundamos esta base y esta altura del terreno con la base y la altura de la parcela. Entonces, en este caso la base y la altura de la parcela no las conocemos, por lo tanto son unas variables que yo le puse X y Y, ¿sí? No sabemos cuánto vale. Entonces, ya identificamos las variables, ya identificamos las constantes, ahora vamos a esquematizar. Tenemos un terreno de la siguiente forma. Dice que el terreno del lado derecho está la parcela de maíz, ¿sí? Dice que en la parte superior al terreno de la parcela de maíz va a poner una siembra de algodón, una parcela en la cual se va a sembrar algodón, y del lado derecho, en el resto del terreno, del lado izquierdo, perdón, en el resto del terreno van a poner árboles. Entonces, estos tres representan esas cosas: maíz, algodón y árboles, ¿sí? Entonces, sabemos que todo el terreno de base mide 12 hectómetros y de altura mide 8 hectómetros, ¿sí? Entonces, aquí viene lo más interesante.
Nuestro robot se va a parar aquí en la esquina, ¿sí? Y una vez que esté en esta esquina, se va a empezar a mover hacia la izquierda y va a estar midiendo hasta que llegue aquí y termina hasta que su sensor deja de detectar el maíz. Entonces, el robot va a llegar y se va a detener aquí. ¿Cuánto avanzó el robot de aquí a aquí? Bueno, es una cantidad desconocida, simplemente es una cantidad que puede variar. Entonces, le vamos a decir que avanzó una cantidad X. ¿Sí? Entonces, de aquí a aquí el robot avanzó una cantidad X. Ahora, si todo mide 12, todo el terreno, la base mide 12 hectómetros, pero la parcela de maíz de base mide X, entonces lo que nos queda de árboles sería 12 y le quitamos X. Entonces sería 12 menos X. De igual forma, el robot se regresa ahora aquí en la esquina y va a subir. ¿Sí? Entonces, ¿va a subir hasta qué punto? Pues hasta que deje de detectar el maíz. Entonces, va a subir una cantidad, no la sabemos, pero es la altura de la parcela de maíz, la cual le llamamos Y. Y de igual forma, entonces queremos saber cuánto mide de aquí a aquí. Entonces, si todo mide 8, le vamos a quitar la parte de Y, entonces sería 8 menos Y. Entonces, ya esquematizamos, ya hicimos el esquema del problema. Ahora, nuestro cuarto paso, que es construir expresiones. Entonces, vamos a sacar, por ejemplo, el área de cada parcela. Vamos a empezar con la parcela de maíz. Entonces, el área, sabemos que es base por altura, X por Y, pues sería XY. ¿Sí? Vamos ahora a seguir con la parcela de algodón. Aquí multiplicamos primero X por 8, sería 8X, menos X por Y, XY. Entonces sería 8X menos XY. Y aquí hacemos lo mismo. Multiplicamos en nuestra parcela de árbol nuestra base, que es 12 menos X, por la altura, y aquí utilizamos toda la altura, que vale 8 hectómetros, entonces multiplicamos primero 12 por 8, que serían 96, menos X por 8, que es 8X. Entonces tenemos ya las tres expresiones de área de cada parcela. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a hacer una ligera comprobación nomás de esto. Empezamos. Para calcular el área de todo el terreno, del terreno completo, utilizando estas variables, por ejemplo, aquí tenemos la distancia desde aquí, o sea, de toda la base del terreno, es 12x más x, ¿sí? Por eso ponemos 12x más x, ¿sí? Voy a multiplicar a la altura, y más 8 menos y, ¿sí? Aquí está la altura, y menos 8 menos y. Esta sería una expresión. Ahora vamos a ver la segunda expresión. Esto es igual a sumar las tres áreas que ya dijimos. Entonces empezamos con la área de los árboles, sería 96 menos 8x, más 8x menos xy, más xy. ¿Sí? De ahí salieron todos estos valores que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos nuestra segunda expresión. Dos expresiones que son equivalentes. Pero aquí cabe notar que, por ejemplo, menos x más x se van a cancelar porque nos daría 0, un número menos el mismo número, pues es 0. Lo mismo sucede aquí. Y menos y se cancela. ¿Sí? Entonces únicamente nos quedan 12 por 8. ¿Sí? De este lado, menos 8x más 8x, nuevamente el mismo número. ¿Qué pasa? Se cancela. Menos xy más xy, lo mismo. Mismo número, se cancela. Únicamente nos queda 96. Entonces nos quedaría así. 12 por 8 igual a 96. Y tienes razón, si multiplicamos 12 por 8, realmente son 96. Entonces, de esta forma podemos saber el área de nuestro rectángulo, bueno, que de todo el terreno, que obviamente iba a ser 12 por 8, porque tenemos la base y la altura y nos da 96. Entonces, pero de esta manera pudimos corroborar que estas expresiones que tenemos aquí son correctas, porque coinciden con el área completa del terreno. Ahora, ¿qué aplicaciones tiene eso? Por ejemplo, si el robot empieza a moverse
avanza una determinada posición, avanza una determinada distancia. Cabe aclarar que el robot no va a avanzar lo que tú le digas que avance. Recuerda que el robot es autónomo. Usa sensores y él va a avanzar hasta que deja de detectar el maíz. Entonces, supongamos que el robot avanza 5, ¿sí? Avanza una distancia X de 5 hectómetros y sube hacia arriba una distancia Y de 4, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale el área aquí? Bueno, pues es X por Y, 5 por 4, entonces esta área sería de 20, ¿sí? ¿Cuánto vale el área de la parcela de algodón? Bueno, 8 por 5 son 40, menos X por Y, que 5 por 4 son 20, entonces 40 menos 20, entonces la parcela de algodón también mediría 20. Y aquí por último la parcela de árboles, 96 menos 8 por X, que X vale 5, 8 por 5 son 40, 96 menos 40 da 56, entonces si sumamos 50 más 20, pues nos dan exactamente los 96 hectómetros cuadrados. Entonces, estas son cantidades, pero son cantidades que yo no le di arbitrariamente, son variables, son más bien las variables o las cantidades que puede medir el robot, ¿sí? Entonces recuerden, X es una cantidad que mide el robot y Y es una cantidad que el robot va a medir. Entonces esa es una aplicación de los problemas o del tema de matemáticas que vimos en esta guía. Muchas gracias y espero que haya quedado todo claro.